Pues Señor, te pedimos que abras nuestros corazones y que dejes que la voz de Dios nos hable y que hagamos caso a tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tengo que confesar que, como decía Manel la semana pasada, a mí también me pilló un poco a contrapié este concepto de Adviento, ¿no? Y tú hacías el comentario y es verdad que me había parecido también que era algo un poco diferente, ¿no? No era el comentario que nosotros teníamos, ¿no? Y hoy acabamos la serie de Adviento. Y quería hacer alguna reflexión primero para que pensemos qué es esto del Adviento. Supongo que todos lo tenemos en la cabeza, pero vamos a intentar ser un poquito más académicos. El Adventus Domini es la venida del Señor. Y este concepto, como lo celebramos hoy, con esta coronita de laurel y las velas y todas estas cuestiones, es algo que aparece en el siglo IV o en el siglo V. No es algo que viene desde el inicio del cristianismo, ¿no? Y la idea es recordar antes que Jesús nace. Este es el concepto teológico cristiano que nos habla del Adventus Domini, la venida del Señor. Pero si vamos a la Biblia, el concepto bíblico es como más amplio. Es un concepto más cristocéntrico, porque la Biblia es cristocéntrica, esto lo hemos dicho muchas veces y lo sabéis. Y ya en Génesis 3:15, en Génesis, Dios le dice a la serpiente que enviará un Salvador. Le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Enseguida que el hombre peca, tiene que aparecer un criterio que restaure la relación de Dios con el hombre. Y la revelación va apareciendo poco a poco. Y toda la Biblia, desde el principio del Génesis hasta el final, nos habla de esa revelación y aparecen señales que poco a poco nos indican que el proceso de Adviento sigue. Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. En Hechos 4 se cita el texto de Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hay muchos textos. En el texto de hoy encontramos una referencia a Isaías. Seguimos esperando la venida del Señor. Y hoy llegamos al último paso. Este Jesús que nació en un pesebre, con todo el lío que se organiza, ¿os acordáis de la historia? Si no. Pastores, los ángeles, los reyes, un lío enorme, una expectativa grandiosa. ¿Y después? No sabemos nada. De hecho, la Biblia nos hace, y Lucas nos hace una referencia de cuando tiene 12 años que va al templo, ¿verdad? Y dice, hombre, tiene buena pinta este chaval, ¿eh? Este chico que parecía, pues, oye, algo debe haber porque hasta hablando con los doctores de la ley se han quedado asombrados. Pero vuelve a desaparecer. Un salto de 12 años y 18 años más tarde, cuando ya está Juan, no sabemos nada. Las expectativas eran muy altas, pero ha desaparecido. El hijo del carpintero es un chico excelente, pero ¿será el Mesías? Y aparece Juan. Gracias, Nacor, por introducirme a Juan. Juan es el último, es el paso previo.
Juan es y me vais a permitir el palabra, es el casi cristianismo. El cristianismo no existe todavía. No hay Cristo. Su madre Elizabeth era prima de María, la madre de Jesús, por tanto eran familia. Su padre Zacarías era un sacerdote al que el ángel Gabriel le anuncia que aunque él y su esposa sean ancianos, tendrán un hijo, al que llamarán Juan, del hebreo Joanán, que significa Yahvé ha hecho gracia. Y les dice además que debían criarlo como nazareo. El nazareo es un hombre o mujer que se pone aparte para Dios. Era consagrado a Dios, como Sansón, como Samuel, y hay todo un montón de reglas que, si estáis interesados, podéis encontrar en Números capítulo 6, donde se explica cómo tiene que vivir la vida un nazareo. Pero es alguien muy especial, que el pueblo considera muy especial, porque lo apartan para Dios. Juan, es un nazareo. Y el ángel le anunció también que este niño sería lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Lo podéis leer en Lucas 1:15. Juan nace en el año 2 a.C. y empieza a predicar en el desierto en el año 29 más o menos. Y les predica a las multitudes que llegaban de todas partes para oírle y les pedía que se arrepintieran. Arrepentiros de inmediato porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó a bautizarlos a cientos. Por eso se le llamó el Bautista. Aunque él dijo, como nos ha dicho Nacor, que no era digno ni de desatar las sandalias de Jesús, Jesús quiere ser bautizado por él. Su ministerio fue breve, porque en el año 31 después de Cristo le reprocha a Herodes, el tetrarca, el adulterio en el que vivía con la mujer de su hermano, Felipe. Herodes lo encarcela y luego, en una escena desgraciadamente famosa, Herodías, la princesa adúltera, convence a su hija, después de que ésta haya bailado ante Herodes, lo haya deslumbrado y le pide la cabeza de Juan en una bandeja. Un detalle que tengo que confesar que nunca había caído, me había pasado inadvertido, es que Juan no hizo jamás un milagro. Dice Juan 10:41, muchos acudían a Jesús y decían, cierto que Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo acerca de este era verdad, y muchos allí creyeron en él. Y me llama la atención que este hombre, al que ya Nacor nos había dicho antes que era el más grande, no necesitara de hacer milagros. No le hizo falta para ser un gran referente. No necesitó ni de redes sociales ni de medios de comunicación para ser un gran predicador. La gente le siguió al desierto para oírle. Y creo que debería de servirnos de referencia a nosotros. Solo su ejemplo, solo su actitud, su discurso fue suficiente para acompañar a las personas a la salvación de sus almas. No necesitó hechos extraordinarios. Jesús, como hemos dicho, hace el mayor elogio de todo su ministerio a este Juan. Os aseguro que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Este es el hombre que pone en bandeja de plata la entrada de Jesús. Y Lucas, fiel a su prestigio, nos sitúa el momento histórica y políticamente. Habéis visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2, explica quién era quién, dónde están, quién manda, quién no manda, quién es el sumo sacerdote, da toda la referencia. Se ha saltado desde los 12 años a la historia de Jesús hasta los 30. Es claro que la Biblia no tiene interés en la vida cotidiana de Jesús, sino que quiere hablar de su ministerio, de por qué ha venido, cuál es su importancia y por qué realmente es trascendental en la historia de la humanidad. Esto es lo que nos quiere contar. Y aparece otra historia curiosa, el bautismo. Bueno,
existía la ceremonia de sumergir en el agua a los prosélitos para admitirlos en el pacto de Israel. También existían los lavamientos rituales ordenados en el Antiguo Testamento, lo que se ha traducido en la Biblia como abluciones, pero el significado del bautismo de Juan es otro. Y lo dice aquí, era llamar al arrepentimiento para perdón de pecados. No hay cristianismo todavía. Eran obligados a reconocer sus pecados y arrepentirse de ellos. Les pide un cambio de mentalidad y de conducta. Les hace pensar que tienen que empezar una vida nueva. Un corazón y un espíritu nuevo. Probablemente, dicen los eruditos, Juan está haciendo suyas las palabras de Ezequiel, que encontramos en Ezequiel 36, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y este era el espíritu que estaba transmitiendo Juan. Este bautismo era una señal pública de ser descargados de la culpabilidad del pecado. Vuelvo a repetir, estamos en el casi cristianismo. Todavía el Cristo que conocemos no ha aparecido. Poco después de lo que estamos leyendo, Jesús se acerca a Juan para ser bautizado y empieza su ministerio. Lucas, igual que Mateo y Marcos, vinculan a Juan con el que había profetizado Isaías que clamaría en el desierto, el que preparará el camino al Señor para que todo el mundo vea la salvación de Dios. Una salvación que se ha ido explicando de una manera diferente desde el inicio de la Biblia, que se ha ido revelando poco a poco. Esto es un esfuerzo de la autoridad de Juan y algo que nos habla de la importancia que tenía este hombre en el plan de la salvación. Pero, ¿cuál era el mensaje? Al final, ¿cuál era el mensaje? Y he traído una Biblia diferente. Es la Biblia que le hemos dejado a los chicos de secundaria, una Biblia, digamos, le llaman de lenguaje básico. Y voy a pediros que no os asustéis, que no os asustéis, porque voy a gritar, ¿vale? O sea, no asustaros, voy a gritar. Y voy a gritar porque cuando nos ha leído Nacor el texto de Generación de Víboras, así leído con tanta solemnidad y corrección, pues no me parece insultante, ¿verdad? Pero yo creo que este texto tiene un punto de dureza, de mucha dureza, que me gustaría intentar transmitiros cuando lo lea ahora, ¿vale? Y voy a leer en este texto que no es el más puro como traducción, pero que es muy cercano a nosotros. ¡Sois como víboras! ¿Creéis que vais a escapar del castigo que Dios os va a enviar? Mostrad con vuestra conducta que realmente habéis dejado de pecar. No penséis que solo por ser descendientes de Abraham os vais a salvar. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en descendientes de Abraham. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Pues bien, Dios ya está listo para destruir a los que no produzcan buenos frutos. No sé si fue así, pero algo parecido, permitidme. Fue un mensaje duro, de juicio, amenazador, casi insultante. Y la multitud lo oye. Si yo hubiera estado en esa multitud, le hubiera dicho, mira, tío, te estás pasando. Esto me ofende lo que me dices. O sea, ¿tú quién te has creído que eres? Pero la gente, y vamos al versículo 10, le preguntaba, entonces, ¿qué haremos? Aquel mensaje había llegado al corazón de las personas. Se habían sentido interpelados. Les había llegado.
se sentían culpables. ¿Qué haremos, Juan? Y Juan le responde. Primero a los ciudadanos, luego a los recaudadores de impuestos y luego a los soldados, que son las tres personas, los tres grupos de personas que nos dice el texto que le preguntan. A los ciudadanos, ¿qué haremos? Les responde, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, lo mismo hará el que tiene alimentos. Es curioso porque este es un pueblo pobre, ¿eh? El pueblo al que se está dirigiendo Juan, el pueblo que está allí con él en el desierto, son gente pobre. Pero lo que hace es decir, amaros unos a otros. Pero amaros de verdad. Compartir lo que tengáis. Que nadie pase necesidad. Yo creo que esto nos dice a nosotros que sigamos a Jesús en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones sociales, no solo de palabra. Dice Juan 3:18, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Bonito, pero difícil. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me comprometo con mi entorno? Con aquellos que tienen necesidades que yo puedo suplir. Con aquellos que sufren y necesitan mi consuelo, mi compañía. Con aquellos que necesitan mi consejo o mi ayuda. ¿Cómo lo hago? Creo que cada uno tiene unos dones diferentes, cada uno tiene una forma de vivir diferente, de hacer diferente, y lo debe hacer de una forma diferente. Pero sobre todo no te escondas. Si te escondes, no se enterará nadie, pero tú sabrás que te has escondido. Esa responsabilidad que nos habla Juan, que nos aterriza el mensaje, que nos lo convierte en algo real, útil, cercano, es una historia diferente. Y dice en el versículo 12, seguimos adelante, vinieron también unos recaudadores de impuesto para ser bautizados y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? El paralelismo que yo encuentro es la vida laboral. Y Jesús le dice, no exijáis más tributo que el que está establecido. Sé seguidor de Cristo también en tu vida laboral. En este caso les pidió que no añadieran un sobrecoste a los impuestos para lucrarse ellos. Algo que no sé si era legal, supongo que sí, pero que estaban haciendo de una manera injusta. Pero, ¿cuántos de nosotros incumplimos en nuestros trabajos? ¿Cuántos no nos esforzamos lo necesario? ¿No cumplimos nuestro horario? ¿Nos tomamos cafés de 30 minutos? ¿Usamos nuestro horario laboral para cuestiones personales? ¿Tenemos una doble moral dentro y fuera de la oficina? Sigue a Jesús en tu vida laboral porque le dedicas la tercera parte de tu vida. Porque eso es mucho tiempo que tienes para ser ejemplo de otros. Porque muchas de las personas que comparten el trabajo contigo no tienen otra oportunidad, ni la van a tener en su vida, de conocer a Cristo que tú. Versículo 14. También le preguntaron los soldados, ¿y nosotros qué haremos? He estado leyendo mucho sobre esto. No sabemos si los soldados eran soldados romanos o más bien judíos ocupados en servicios militares de apoyo. Pero en cualquier caso, Juan pone el dedo en la llaga. No hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contentaos con vuestro salario. Vuestro deber es salvaguardar la paz. No hagáis violencia contra nadie. No uséis vuestro poder para el terror, sino para la bendición. Y desde luego no maluséis vuestro poder para robar a los demás. Vivir en contentamiento.
Y creo que lo que esto me ha dicho a mí es, mira, Rubén, vive tu vida de manera que tu ética impregne tu vida. Que la gente diga, no sé qué le pasa a este tipo, pero es diferente. No te aproveches cuando estés en una situación de privilegio frente a otros. Haz las cosas con excelencia y con honradez. Pero no porque nadie te lo pida, porque es tu forma de hacer las cosas. Y sé agradecido a Dios por lo que te da. No sé cuál es tu salario, no lo sé, pero conténtate con él. Y la mayoría me conocéis, no quiere decir esto que no tengáis que aspirar, no tengáis que ser ambiciosos sanamente, no queráis mejorar, no, por favor, mejora todo lo que puedas. Pero en el momento económico que estés en tu vida, vive agradecido a Dios. Juan aterriza el discipulado y nos habla de una esperanza que debería transformar nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás. En esta mañana solo quiero dejaros un mensaje. Que la esperanza que supongo que tenéis transforme vuestra manera de vivir y de relacionaros con los demás. Y que vosotros os deis cuenta. Si no te das cuenta, eres igual que los demás. No está mal. Hay personas estupendas, hay personas maravillosas, excelentes, que no tienen a Cristo en su corazón, pero nosotros queremos ir un poquito más allá. Queremos demostrar que Cristo realmente ha transformado nuestras vidas para que nosotros podamos mejorar la vida.